y todas. Bienvenidos también a las personas que se conectan en este momento por nuestras redes sociales. Hoy será la última sesión académica del quinto encuentro javeriano de Arte y Creatividad en la Pontificia Universidad Javeriana. Para esta quinta versión, el tema central se estructura sobre el reconocimiento de las expresiones de la creación como escenarios de cruces, diversidad y convergencia. Y a través de conferencias magistrales, conversatorios y ponencias, se resaltará cómo los procesos de creación e investigación más creación son capaces de trascender la producción artística y cultural para convertirse en puntos de convergencia entre disciplinas, áreas de conocimiento, oficios, territorios, poblaciones y áreas de desarrollo humano. De esta manera, esperamos resaltar cómo en estos escenarios la creación y la investigación más creación promueven formas innovadoras para atravesar las distintas crisis que estamos viviendo como sociedad, gracias a su particular manera de relacionar, pensar, imaginar y proyectar distintas posibilidades de la realidad. En la jornada de la mañana de hoy tendremos la conferencia El poder crítico del pensamiento artístico como herramienta para atravesar las crisis del presente de la profesora María Acaso, jefa del área de educación del Museo Reina Sofía. A las 10 de la mañana tendremos un receso en donde se podrán acercar a la estación de café ubicada a la entrada del auditorio. Les recomendamos estar pendientes de sus objetos personales durante toda la actividad. De 10:30 de la mañana a 12 del día se realizará el conversatorio Art Thinking, trascendiendo al escenario cultural. Y a partir de la 1:30 p.m. y hasta las 4:30 p.m. tendremos una sesión de ponencias titulada Desbordes de la Creación, en donde profesores, egresados y estudiantes nos compartirán procesos y resultados de proyectos de creación e investigación más creación. Demos pues comienzo a esta primera parte de la agenda con la conferencia de María Acaso, doctora en Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid. María es productora cultural. Sus proyectos se centran en desafiar las divisiones entre arte y educación, lo académico y lo popular, la teoría y la práctica. Se preocupa por el desarrollo de una educación contemporánea que transforme los formatos de transmisión del conocimiento. Es socia fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles y actualmente es jefa del área de educación del Museo Reina Sofía en Madrid. Bienvenida. ¿Funciona? Sí. Bueno, primero de todo, buenos días a todas, a todos y a todos. Y, por supuesto, lo primero de todo, dar las gracias a la Universidad Javeriana por esta invitación. Me siento muy honrada. Llevaba 3 años sin venir a Colombia, que para mí es como mi segundo país. Y estoy muy, muy feliz de estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Voy a dar una charla sobre el concepto del pensamiento artístico. Y una de las cosas que a mí siempre me ha obsesionado, tanto en mi trabajo en la universidad como en mi trabajo en el museo, como en líneas generales de mi vida, es hacer coincidir los contenidos de mis charlas con su arquitectura de transmisión. La arquitectura de transmisión es muy importante, es un poco toda la estructura que rodea a cómo generamos ese conocimiento. Y hay muchas veces que la arquitectura de transmisión no coincide con los contenidos de una charla. Por ejemplo, si estamos dando una charla sobre pedagogía crítica, pero estamos utilizando el formato de lección magistral, ese formato vertical no coincide con esa idea de la pedagogía crítica, ¿no? Entonces, para dar esta charla que viene como tema principal el pensamiento artístico, yo he ideado algunas fórmulas para intentar que la arquitectura de transmisión de hoy tenga que ver con esa idea del pensamiento artístico. Voy a ir reseñándolas un poco todas, porque para mí, por ejemplo, lo ideal sería que no hubiera sillas, que estuviéramos en un círculo, que yo no tuviese este micrófono, que no estuviese aquí arriba, pero evidentemente pues eso es difícil y además como tenemos la retransmisión por redes eso lo dificulta todavía más, ¿no? Yo he estado hablando ahora con Tania que a mí me hubiera encantado hacer como una conferencia bailable. No sé si se han dado cuenta cuando hemos entrado que había una música así como, ¿no?, con mucha marcha, como decimos en España. Y ese sería un formato que realmente
tendría que ver con el formato de Art Thinking. Como no lo podemos hacer de una manera total, hay algunos elementos que van a funcionar en esa dirección, entre ellos la música que hemos oído al entrar, parece que no, pero esa música ya nos sitúa en otro lugar y además la música, por supuesto, que entra dentro del Art Thinking. Y luego ustedes ven que tienen todos en las sillas o una zanahoria o un globo. Esto ya empieza a ser también Art Thinking, ¿no? Cuando tú llegas a una conferencia y te encuentras una zanahoria en el asiento, seguro que muchos de ustedes han preguntado ¿qué hace esta zanahoria aquí? ¿No? ¿Sí? Vale. Entonces, esa pregunta y iniciar la experiencia con algo que nos desestabiliza un poco tiene que ver con cómo estamos en este momento utilizando el Art Thinking desde el punto de vista de la arquitectura de la transmisión. Entonces, quería reseñar eso simplemente para que lo tengamos en cuenta y, por supuesto, que en algún momento de la charla voy a pedir que utilicen la zanahoria y el globo, así que esténse atentos y tengan o uno u otra cosa cerca. Vamos a empezar. Y, bueno, estoy muy agradecida a la presentación que me han hecho. Esa presentación contaba que he sido profesora en la Universidad Complutense de Madrid durante cerca de 25 años. He sido profesora en la Facultad de Bellas Artes, dando asignaturas relacionadas con la educación y el arte. Y esta es la foto que siempre elijo para presentarme en esa faceta. Como pueden ver, sale una chica y al lado hay una persona con una careta de pájaro. Evidentemente, yo soy la que estoy debajo de la careta de pájaro. Y es una foto que me gusta mucho porque esto que tenemos aquí era uno de los exámenes que diseñé con mis estudiantes para, bueno, sacar la calificación de mis asignaturas, ¿no? Evidentemente, lo que hicimos fue transformar el examen en un elemento performativo y este performance es el que quedó retratado en la foto, ¿no? Estas son un poco ideas que voy soltando para que veamos y sobre todo para que ustedes piensen que todo lo que voy a decir en la charla lo he usado también en mis clases, ¿no? Y el hecho de utilizar la evaluación de una forma creativa es una de las fórmulas que podemos utilizar como profesores para utilizar el arte en nuestras clases, no solo como contenido, sino también como metodología. O sea, no solamente hay que dar historia del performance, sino que nosotros podemos coger el performance y a partir de él utilizar, transformar exámenes, no sé, transformar nuestras formas de comunicación, etcétera, etcétera. Además de ser profesora en la Universidad Complutense de Madrid, desde hace 4 años tengo el privilegio de trabajar en el Museo Reina Sofía. Soy la jefa del Departamento de Educación. El Museo Reina Sofía, me imagino que la mayoría de las personas que están aquí lo conocen. Es un museo gigantesco, somos 600 personas y siempre me gusta decir que el Departamento de Educación somos 60 personas. El Departamento de Educación del museo es uno de los más grandes. Uno de los cometidos que me hicieron para llegar ahí era también aportar toda esta cuestión de la innovación en las propias prácticas educativas del museo. Normalmente la práctica educativa que más asociamos a los museos son las visitas guiadas, ¿sí? ¿No? Todos hemos pasado por alguna. Y nosotros lo que hemos hecho, junto con un montón de personas con las que tengo el privilegio de trabajar, es transformar esas visitas guiadas en otras prácticas educativas en los museos. Esta foto que tienen aquí es de una escuela que generamos dentro de las propias salas del museo y digamos que esta foto es una alternativa a esas visitas guiadas. Las personas que acudían a esta exposición, en vez de hacer una visita guiada tradicional, lo que hacían era participar de esta escuela, sentarse en estas sillas, hacer cosas en estas mesas durante bastante tiempo, duró 3 meses, de tal manera que ese formato tan corto de la visita guiada y que es tan superficial desde mi punto de vista, se transformó en algo completamente distinto. Entonces vemos cómo, ¿no? Dando clase se puede transformar el examen y en el museo podemos transformar las visitas guiadas en otras cosas, ¿no? Y esta es un poco la práctica que yo llevo haciendo durante muchos años. Además de eso, escribo. Creo que es muy importante que las personas que trabajamos en educación escribamos, especialmente los maestros y las maestras, que escriben poco, hay que escribir más. Les comparto 2 libros que probablemente conocen, Reduvolution, Cómo hacer la revolución en la educación, que es así como más generalista, y desde el año 2017, el libro de Art Thinking, en el que está basado la charla de hoy, Cómo el arte puede transformar la educación. Es la idea de cómo coger el pensamiento artístico, de lo que vamos a hablar, de lo que voy a hablar en la charla,
y utilizarlo, pero no solo para profesores de arte, esto es muy importante, sino el pensamiento artístico para profesores de cualquier asignatura. Y ya después de esta pequeña presentación, vamos a empezar ya con el tema de la charla de hoy, ¿no? Entonces, cuando me sugirieron hacer esta charla, yo lo primero que hice fue irme al título del evento general que lo engloba, que es al que ustedes se han venido a apuntar. Y este encuentro se llama Quinto Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Vale. Pues yo me fui a analizar un poco y a reflexionar sobre este título y claramente lo primero que me vino a la cabeza es ¿qué entendemos ahora y aquí por arte y creatividad? Me imagino que esta será una de las preguntas que está rondando a todo el mundo que viene a este evento, porque estas son los dos, ¿no? Las dos etiquetas clave, ¿qué es el arte y qué es la creatividad? Bueno, pues yo he seleccionado una serie de imágenes para responder a esta pregunta. La primera es esta. ¿Conocen a este señor? Más bien, ¿hay alguien en la sala, alguien que no conozca a este señor? Todos lo conocemos. Bien. ¿Este señor de dónde es? De España. Bueno, hay un conflicto ahí entre Francia y nosotros, ¿no? O sea, como no se sabe muy bien. Parece que es de los dos lados. Y todos sabemos cómo se llama. ¿Cómo se llama? Pablo Picasso. Hoy este año es el año Picasso. Va a haber como miles de cosas en relación a la obra de este señor. Y bueno, yo creo que he seleccionado esta imagen porque hay muchas personas que en el momento que aparece la palabra arte, como la primera cosa que aparece en su imaginario es la imagen de Picasso. ¿Coinciden conmigo? ¿Sí? Quiero decir, no estoy hablando en general, ¿eh? No estoy hablando en casos concretos que afortunadamente espero que no aparezca Picasso, siempre. Pero sí que es verdad que hay como una cosa así como genérica de que este señor reproduce, o sea, o es lo que es el arte, ¿vale? Y hay una cuestión que hay que reseñar aquí y es que aquí tenemos a un hombre blanco europeo, ¿no? O sea, como que un hombre blanco europeo represente, o sea, el imaginario, lo que es la palabra arte, creo que es un tema interesante para debatir en un encuentro sobre arte y creatividad, ¿vale? La siguiente imagen que he seleccionado es esta, porque probablemente también muchos de ustedes conozcan esta imagen, ¿sí? ¿Hay alguien que no la había visto antes? ¿Tú no la habías visto? Vale. Ok, pero por ejemplo, ¿sabes quién es Rubens? Sí, ¿no? Todos también sabemos quién es Rubens. Vale, esta es una imagen que en España se utiliza, salen muchos libros de texto sobre temas de arte para explicar lo que es una composición en aspa, ¿no? Por eso hay una cruz, ¿de acuerdo? Un aspa entre medias. Bueno, pues sí, es una composición en aspa, pero en esta imagen pasa algo más. ¿Qué pasa? Efectivamente, el rapto de las Sabinas, que es como se llama esta imagen, además está representando un asalto a unas mujeres. Si nos damos cuenta, tenemos un hombre vestido con una armadura de metal que está violentando a dos mujeres que están desnudas, que no parece que lo estén pasando muy bien. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con los raptos, estamos hablando del abuso y el tema de género. Desde mi punto de vista, me parece muy poco legítimo utilizar estas imágenes para hablar de temas formales y no hablar de los temas políticos que esta imagen incluye. Y esto hay veces que ocurre. Hay veces que hay maestros y maestras que ponen estas imágenes en clase y solo atienden a la característica formal. Solo hablamos de la composición en aspa, no hablamos del trasfondo de esta imagen. Y este es un problema muy grave, porque lo que está ocurriendo es que el trasfondo de esta imagen, al repetirse y al banalizarse y al no hablarse de este trasfondo de la violación, lo que ocurre es que estamos naturalizando ese acto. ¿Vale? Y esto es también arte y también creatividad. O sea, el arte y la creatividad tienen que ver con esto. ¿De acuerdo?
estamos de acuerdo, ¿no? Que esta imagen tiene ese trasfondo político, es muy importante. Que la composición sea en aspa o no, a mí cada vez me importa menos. Lo que más me importa es que si yo llevo esta imagen a mi clase, no puedo pasar por alto lo que está ocurriendo en la imagen, porque si lo paso por alto, estoy legitimándolo. ¿De acuerdo? Bueno, y de nuevo tenemos a un señor blanco muerto europeo. O sea que todas estas cuestiones van sumando. Y por último, la última imagen que he seleccionado es esta. Mientras que las otras dos estarían más referidas al mundo del arte, esta en mi caso se refiere más al mundo de la creatividad. Yo, como les he dicho, trabajo mucho en el tema del arte y la educación, y cuando trabajamos en arte y educación hay una cuestión que sale siempre, que son las manualidades, ¿no? Parece que arte y educación es coger a niños, no adultos, a niños y a niñas, meterles en un taller y, por ejemplo, hacer estos fantásticos conejos con este elemento de cartulina que hay dentro del papel higiénico. Seguro que todos los que estamos aquí hemos hecho alguna vez esto en nuestra clase de arte en la escuela. ¿Vale? ¿Sí? Esto, o collares con macarrones, ¿no? O el cenicero del Día del Padre, que esto también merece la pena ser analizado desde el punto de vista político, el cenicero del Día del Padre. Bueno, entonces, ¿esto es creatividad? ¿Todos los niños en la clase haciendo el mismo conejo? Con un desarrollo técnico que no lo voy a desmerecer, está bien para la psicometricidad fina, pero realmente, ¿es esto creatividad? En el mundo en el que vivimos, donde todos los niños y todas las niñas tienen ahora unas competencias tecnológicas increíbles y donde realmente la creatividad va a ser una de sus necesidades básicas para afrontar el trabajo en el futuro. ¿Pero la creatividad es esto? Bueno, vamos a ir respondiendo a las preguntas poco a poco, pero sí que quiero que repasemos estas imágenes, ¿no? Estas imágenes tienen mucho que ver con los tres conceptos, los dos conceptos de los que venimos a hablar a este foro, y por lo tanto me parece importante sacarlas a relucir, porque son un poco como el mainstream, son el imaginario que muchas personas tienen sobre lo que es el concepto arte o el concepto creatividad. Bueno, pero nosotras estamos aquí en el presente. Estamos en el presente, hemos pasado casi 3 años de pandemia, estamos en Colombia, no estamos en España, no estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, ¿no? Y estas dos palabras, arte y creatividad, pues en este foro creo que se tienen que contextualizar de forma distinta, así diese esta charla en otro lugar. Y me preguntaba, al presentar la charla, al prepararla, ¿cuáles eran las crisis del presente? Porque, sinceramente, creo que el uso del arte y la creatividad, me da igual, o de las matemáticas o de cualquier cosa, para que tengan sentido, tienen que estar conectadas con las crisis del presente. Son herramientas que tenemos que utilizar. Parto de la base de que muchas de las personas que estamos aquí somos artistas o somos profesoras, estamos relacionadas con la transformación social de alguna manera, con la política, pero entendida desde, ¿no?, la política que los docentes usamos en el aula. ¿Cuáles son las crisis del presente? Entonces, yo he hecho una selección de cuáles son para mí las crisis del presente y las quiero compartir con ustedes. Evidentemente, la primera crisis que tenemos es la crisis ecológica. Creo que esto no hay ninguna duda. Este año, por ejemplo, en Madrid ha sido terrible. Hemos tenido un verano hipercaluroso. Hemos tenido un verano que hemos llegado hasta 45 grados. Esto está como alterando todas las lógicas del trabajo en la ciudad y de la vida en la ciudad. Y nos han dicho que este va a ser el verano más suave de los próximos que vienen, ¿no? Es decir, la crisis ecológica ya no es así como un documental que hizo no sé quién hace tanto. No, la crisis económica ya está en nuestras vidas, ¿no? Vale, pues la crisis ecológica evidentemente tiene que ver con el arte y la creatividad y hay una serie de respuestas desde el presente para trabajar con la crisis ecológica. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, los ecofeminismos, que me parecen súper relevantes, y aquí he seleccionado a dos de las activistas a nivel internacional más interesantes que trabajan para dar respuestas a crisis, que son Silvia Rivera Cuchicanqui y Donna Haraway, ¿no? Dos activistas, escritoras, divulgadoras, que desde mi punto de vista es muy necesario conocer,
porque ambas desde diferentes lugares, ¿no? Donna Haraway desde el mundo anglosajón y Silvia Rivera Cusicanqui desde el mundo en habla castellana, están proponiéndonos formas de ver el mundo que intentan alentarnos y transformar la vida desde esa perspectiva de la crisis ecológica. No me voy a poner a hablar de sus pensamientos, pero desde luego animo a todo el mundo que está aquí a leer sus textos y a trabajar con ellas, pero es muy interesante cómo los ecofeminismos están dando respuesta a esa crisis de la ecología. Y desde luego, bueno, sobre todo Silvia Rivera, para las personas que hablamos en castellano, es como un elemento, ¿no? un agente fundamental. Luego tenemos otra crisis súper importante, que es la crisis de la masculinidad. La crisis de la masculinidad hegemónica. Para hablar de ella, he cogido estas imágenes, primero de Calvin Klein, que yo creo que habla bastante de esa masculinidad hegemónica, y a la derecha tenemos el colectivo, no se sabe dónde es, Adbusters, que significa descomponedores de anuncios, que lo que hacen es hacer, ¿no?, como imágenes alternativas a las de la publicidad clásica. Y ahí tenemos, pues, representada bastante claramente, yo creo que la crisis de la masculinidad. Esta crisis de la masculinidad se refiere, tiene mucho que ver con los problemas de género que estamos teniendo en todo el mundo. Y esta crisis de la masculinidad lo que nos ha llevado es un poco al desarrollo de los feminismos, que es una cuestión que ahora mismo está súper ligada con todo lo que tiene que ver el arte y la creatividad. Hoy no puede haber profesor, una profesora, un artista, cualquier agente que estamos trabajando en torno a temas de transformación social que no abracemos el feminismo o por lo menos pensemos sobre el feminismo y pongamos esta cuestión encima de la mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, me he preocupado mucho de que en esta presentación casi todas las referentes que estoy utilizando son mujeres, porque me parece que es muy importante recalcar ese privilegio de cita, que muchas veces lo hacemos de forma directa y solamente nos salen hombres, ¿no? Es más fácil que salgan hombres porque están más visibles, pero es un deber de las personas que estamos trabajando en este contexto de hacer un análisis e intentar reflejar quiénes son las mujeres que están trabajando en el mismo sector. Para esta imagen he cogido uno de los libros fundamentales para mi vida, que es Vivir una vida feminista, de la teórica es anglosajona, Sara Ahmed, y creo que esta cuestión de cómo ha evolucionado el feminismo y cómo sigue evolucionando es transversal a todas las acciones que hacemos en nuestras vidas y, vuelvo a repetir, dan solución o plantean cuestiones que tienen que ver con esta crisis de la masculinidad. La tercera crisis, que a mí me parece muy importante, a lo mejor no parece tan cercana al arte y la creatividad, pero a mí me parece que sí, es la crisis de la pareja. Creo sinceramente que vivimos en un momento donde la pareja monógama no funciona. No voy a preguntar quiénes de las salas están viviendo parejas monógamas, pero les animo a que hagan una reflexión sobre si les funciona o no. Me gusta ver que hay muchas caras sonrientes. Bien, y la crisis de la pareja, bueno, tiene su origen claramente en esta imagen que tenemos aquí, ¿no? Esta imagen que todas hemos visto 1000 veces, todas sabemos quién es quién. ¿Hay alguien en esta sala que no haya visto esta película? Todas la hemos visto bastantes veces. Y este modelo que tenemos aquí marca claramente el rol de la mujer y el rol del hombre en las relaciones, en los afectos, ¿vale? Y según esta imagen que tenemos aquí, ¿cuál es el rol o cuál debe de ser el rol de la mujer en las relaciones afectivas? ¿Cómo? La sumisión, la pasividad, la indefensión, la espera, esto de la espera, esperar a que me manden el WhatsApp, esperar a tal, ¿no? Todo el día esperando. ¿Qué más? Exacto, es muy grave esto, ¿no? Es como, Blancanieves realmente está como muerta y espera a que el príncipe le dé el beso de la vida. Esto es muy, muy tremendo, ¿vale? Pero esto no es nada ajeno, o sea, esto es una crisis del presente. ¿Cuántos niños y niñas siguen viendo la película de Blancanieves en bucle? ¿Cuántas veces la ven? ¿Qué más? Los hombres, ¿qué piensan aquí? ¿Qué hace el príncipe?
El príncipe azul, ¿pero cuál es su papel? Es del Salvador. ¿Qué más hace? Hay otra cosa súper importante del príncipe. Ahora vamos ahí. Pero antes, una cosa muy importante del príncipe es que es príncipe. Es su clase social, ¿no? ¿Esto sería igual si el príncipe no se fuese príncipe? No, no funcionaría. ¿Vale? ¿Perdón? ¿Lo podéis decir en alto? Efectivamente, muy bien explicado. La verticalidad de la patriarcalidad dominante. Exacto, exacto. Así es. Pero además es que a lo mejor al príncipe no le apetece nada salvar a Blancanieves. O sea, creo que también esto es un peso, ¿no? O sea, hay muchos hombres que no les apetece ir salvando a nadie. Pero claro, el mandato de género te dice que tienes que hacer esto, ¿no? Entonces, bueno. Pues aquí tenemos una serie de mandatos que, vuelvo a repetir, no son ajenos. O sea, todo esto nos atraviesa en nuestras relaciones todos los días. Y cuando tenemos ya, ¿no?, una edad y empezamos a formalizar o incluso antes, todo esto opera en nosotros. O sea, esto no es teórico, esto es práctico. Entonces, ¿ustedes conocen alguna alternativa a la vida en pareja? ¿Sí? ¿Cuál? ¿El qué? Las personas que viven solas y ya está. O que deciden tener varias parejas. Muy interesante. ¿Qué significa eso? Parejas simultáneas. Una relación abierta. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguien más en el público que quiere decir comentar algo al respecto? Los poliamorosos, muy bien, fantástico. Quiero decir que ya estamos entrando por fin en que hay otros modelos que no son la pareja monógama tradicional. Y yo para dar más visualidad a otras formas de relaciones posibles, por ejemplo, pues está la anarquía relacional. No sé si ustedes han oído hablar de este término, pero si no han oído hablar de él, pues por eso se lo comparto. Tiene que ver más bien con no estar en pareja, tiene más que ver con entender todas nuestras relaciones como una constelación, todas, las de amigos, las de vecinos, las de compañeros de trabajo, los vínculos consanguíneos, los que no, de tal manera que se deshace la jerarquía de la pareja. Esa jerarquía que aquí es tan clara, ¿no? Porque la pareja monógama se sitúa como en el tope de una pirámide, en la anarquía relacional no. En la anarquía relacional hay una pluralidad de los vínculos y la persona con la que tienes relaciones afectivos sexuales no es más importante que tus amigos, por ejemplo. ¿Vale? Es mucho más parecido al modelo que todas nosotros ponemos en funcionamiento en la amistad. Y la anarquía relacional lo que hace es realmente como un poco taladrar el concepto del amor Disney y de los amores hegemónicos, ¿vale? Y por lo tanto, pues está muy relacionado con el arte y la creatividad y todo lo que estamos viendo en este congreso, que aparentemente no lo tenga que ver, porque es una manera de trabajar creativamente y desde el punto de vista del pensamiento divergente, que es lo que es el arte, sobre otras relaciones afectivas. Pero yo aquí se lo dejo también para que ustedes investiguen luego lo que quieran sobre el concepto de anarquía relacional. Junto con la crisis de la pareja tenemos la crisis de la familia. ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece las familias que tienen? Es que las familias parecen como que por definición son lugares como de amor y que todo está fenomenal y que todo es increíble, pero sabemos bien que hay muchas otras veces que las familias son justo lo contrario. Aquí tenemos un modelo familiar que cada vez hay menos, ¿no? Padre, madre, hijos. Y migramos hacia modelos familiares en los que también es muy difícil encontrar representaciones visuales, por eso aquí no hay ninguna imagen. Pero, por ejemplo, hay algunas familias, algunos colectivos de familias con los que estoy trabajando yo en el museo que se denominan familias heterodisidentes. Familias en las cuales el centro no es la figura del padre, la figura del pater, que es la figura del hombre heterosexual. Por ejemplo, una familia con una madre soltera sería este tipo de familias, pero claro, desde el punto de vista tradicional no se entiende como una familia, pero hay que resignificarlo así. Otro tipo de familias que dentro de los contextos poliamorosos, etcétera, etcétera, hay varias personas criando, se crían más en comunidad, etcétera, etcétera, y que curiosamente es como se ha llevado a cabo la crianza
dentro de otros siglos, otros momentos culturales, y seguramente que en Colombia hay poblaciones indígenas que están haciendo esto hace mucho tiempo, porque no han entrado a trabajar con la familia tradicional, digamos, ¿vale? También tenemos algo muy importante y que quiero señalar aquí, que es la crisis de la colonialidad, ¿no? Esto es básico, fundamental, es uno de los elementos que más está atravesando el momento presente. Y aquí quiero de nuevo recalcar que aquí estoy yo, blanca, española, dando una charla. Creo que es por lo menos interesante remarcarlo. No sé cuántas personas blancas están dando charlas en este evento, pero es interesante hacer esa contabilidad y ver cómo esta crisis de la colonialidad evidentemente nos tiene, o sea, la respuesta social han sido todas las teorías y prácticas decoloniales, son fundamentales para vivir el presente. La imagen que he puesto aquí es la de Daniela Ortiz, que es una artista peruana muy crítica con todos estos temas, que tiene esta imagen que tenéis aquí que pone porque nuestros cuerpos no son ánforas ideológicas. Ella hace poco ha tenido que huir de España por su trabajo como artista, ha sido muy fuertemente criticada y de hecho su integridad física puesta en peligro y ha tenido que salir de España. O sea que este tema de la crisis de lo colonial es muy importante y muy central también. Bueno, pues hemos visto todas estas crisis, voy a repetirlas: la colonialidad, la de la familia, la de la pareja, la de la masculinidad y los ecofeminismos. Y mi pregunta es, ¿no es hora de repensar el arte y la creatividad a través de estas crisis del presente? Es decir, esas tres imágenes que hemos visto al principio de Picasso, de Rubens y de los conejitos, ¿tienen algo que ver con esto que acabamos de decir? Yo creo que no. Yo creo que esas tres imágenes que hemos visto al principio están sosteniendo precisamente las crisis, pero no están dando respuesta a las crisis, no están, bueno, ni siquiera dando respuesta, no están reflexionando sobre las crisis. Y en un evento como este es muy importante que empecemos a transformar eso, ¿no? Que empecemos a repensar el arte y la creatividad desde esas crisis del presente. Lo podríamos abordar desde muchas formas, cómo hacemos esto con la crisis, pero yo les voy a proponer una en concreto. A mí me parece que cuando hablamos de arte y hablamos de Picasso, estamos fundamentalmente hablando del arte hegemónico, estamos hablando del mercado del arte. Y la imagen de los conejitos también nos invitan a pensar en esta crisis de la educación artística. Entonces, en este momento presente, yo creo que hay una gran crisis de valores sobre cómo hemos enfocado hasta ahora lo que es el arte y la creatividad y cómo deberíamos de enfocarlo a partir de ahora. Y para enfocarlo a partir de ahora, mi propuesta es que dejemos de hablar de arte y empecemos a hablar del pensamiento artístico, que ahora vamos a ver lo que es. En cualquier caso, para hablar de lo que es el pensamiento artístico y también para situarnos en el presente, no he querido dejar de hablar de lo que ha ocurrido en la Documenta 15. La Documenta 15 es el evento europeo más importante relacionado con el arte contemporáneo. Me imagino que muchos de ustedes que están aquí lo conocen. Está siendo aún ahora en Alemania y ha habido un problema muy grande con la Documenta 15 porque por primera vez en la historia de la Documenta quien se ha elegido para comisionar ese evento ha sido un colectivo. Es un colectivo indonesio que se llama Ruang Grupa, lo tienen aquí. Les aconsejo mucho que lo miren, muy relacionado con temas críticos, con temas de educación. Y el eslogan, el statement de Ruang Grupa para este evento ha sido Make Friends, No Art. Hagamos amigos, no arte. Haciendo este salto entre el arte de objeto, el mercado del arte, el arte hegemónico y lo que nos viene ahora en arte, que es el arte relacionado con las relaciones, con la comunidad, con lo afectivo, etcétera, etcétera. Lo quiero recalcar desde el principio porque que en un evento tan importante como la Documenta estén planteando esto, significa que esto va a ser un poco el arte del futuro. Este colectivo Ruang Grupa no ha invitado a artistas a la Documenta, ni a comisarios,
por primera vez ha invitado a una serie de colectivos que a su vez han invitado a otros colectivos y prácticamente no hay piezas, lo que hay son proyectos. Y hacia ahí va el mundo del arte, ¿no? Y esto entronca con lo que es la definición de art thinking o pensamiento artístico. Es una definición que viene de un artista muy importante, uruguayo y educador, seguramente muchos de ustedes le conocen, Luis Kamitzer, y él en un texto que escribió en eFlux hace unos años decía esta frase, ¿no?, que la voy a decir en castellano: todo esto me lleva a repensar el arte no como un objeto producido, sino más bien como una forma de pensamiento artístico de hecho. Y esta frase a mí, cuando la leí hace mucho tiempo, dije, aquí está la clave. A mí no me interesa el arte, no me interesa el mercado del arte, no me interesan obras de artistas blancos, hombres muertos, que cuestan muchísimo dinero. A mí lo que me interesa es el pensamiento artístico. Yo estoy aquí porque lo que me interesa es trabajar con el pensamiento artístico, en el museo, en el aula, con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es el pensamiento artístico? Pues es una forma de hacer, no una cosa que se hace. En el mundo del arte tradicional estamos obsesionados con el tema de las cosas. Y el pensamiento artístico tiene que ver con formas de hacer. Cuando hablamos de art thinking o pensamiento artístico, esto no quiere decir que nos convertamos en un artista, sino más bien que pensamos como los artistas, ¿no? Los artistas, las personas que hacen poesía, música, performance, etcétera, etcétera, tienen una forma de pensar que vamos a analizar ahora muy distinta, como lo hace un matemático, como lo hace un científico, como lo hace alguien que está dentro del pensamiento lógico. Esa forma de pensamiento es la que me parece que a mí me interesa y creo que es la que está muy conectada con las crisis del presente. Y por lo tanto, cuando abrazamos, digamos, esta idea del pensamiento artístico, las artes dejan de ser solo un contenido para pasar a ser una metodología y un proceso de cambio social. Y, por lo tanto, este pensamiento artístico nos puede servir para llevar a cabo cualquier proyecto. Es una forma de enmarcar los proyectos, de llevarlos a cabo. ¿Cuáles son las claves del pensamiento artístico? Vamos a analizarlas, son 4. Vamos a empezar con la primera, y es que el pensamiento artístico está completamente relacionado con el pensamiento crítico. Es uno de los valores más importantes del pensamiento artístico, que des en cuenta que no tiene tanto el mercado del arte. El mercado del arte no le interesa el pensamiento crítico, ¿no? Lo que le interesa es perpetuar, ¿no?, valores que están relacionados con lo económico. Mientras que cuando estamos hablando de pensamiento artístico, estamos hablando de pensamiento crítico. Pero un pensamiento crítico que me parece que aquí el artista Jonan Deckman refleja muy bien, ¿no? Un pensamiento crítico que produce muchas preguntas, pero a lo mejor no da las respuestas. No es un pensamiento crítico que está orientado a las soluciones, sino que es un pensamiento crítico que está orientado a la reflexión. Un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Reflexionar sobre qué significa arte y creatividad en el momento presente. Y este pensamiento crítico está relacionado, como acabo de decir, con otra serie de conceptos. El pensamiento divergente, que es lo opuesto al pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento lógico positivista, que está siempre en las escuelas como vamos a una sola respuesta. En cambio, el pensamiento artístico, el pensamiento divergente, habrá miles de respuestas, porque cada respuesta tiene que ver con ¿no?, el contexto específico para la que ha sido creada. Estos pensamientos divergentes también tienen que ver con lo retórico, tienen que ver con la ficción, tienen que ver con las subjetividades. Y aquí me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis y hablar de Netflix, de HBO, de las series. Seguro que la mayoría de las personas que estamos aquí, los que nos están viendo por Instagram, todos tenemos una serie que estamos viendo ahora mismo. Y que estamos deseando llegar a casa para verla, ¿no? Porque es uno de los momentos más placenteros del día. ¿Qué es una serie? Una serie es pensamiento elaborado a partir de la ficción. Y ese pensamiento, sinceramente, creo que es el más que nos afecta en nuestro día a día. Mucho más que el pensamiento académico o lo que aprendemos en clase, nos afecta todas las series que vemos, que hay gente que ve 3 horas de series al día. ¿Vale? Entonces, este pensamiento crítico, divergente, etcétera, etcétera, no es ajeno a nosotros, está operando en esas series, en las películas,
en las exposiciones, en todo lo que tiene que ver con ficción, que es realmente como el contenido básico de pensamiento que en este momento estamos todas nosotras consumiendo. Juego de Tronos, no sé, Euforia, no sé qué series estáis viendo, pero esas series son las que nos atraviesan en estos momentos y son las que configuran quiénes somos. Y es muy interesante analizarlas también, ver quién las produce, cómo las atraviesan los feminismos o no, la teoría ecosocial, etcétera, etcétera. Invito a que hagan esa reflexión, pero estas series y esta ficción estarían en el punto número 1, el pensamiento crítico, el pensamiento divergente. Un ejemplo de cómo pasar este pensamiento crítico o divergente al aula. Un proyecto de un colectivo español que se llama Núvol. A Clara y a Eva las propusieron hacer un proyecto en una escuela durante una semana y ellas, antes de empezar el proyecto, dijeron, bueno, vamos a trabajar con los adolescentes. ¿Qué les interesa a los adolescentes? ¿Qué les interesa a los adolescentes? El sexo, todo el mundo responde lo mismo. El sexo, su identidad, las relaciones, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está eso en su malla curricular? En ningún sitio, ¿no? Desgraciadamente, porque así va la cosa. Entonces ellas dijeron, no, vale, no está en la malla curricular, pero sí está en un sitio en la escuela. Está en la hoja de atrás. En la hoja de atrás de los cuadernos de los estudiantes. Entonces, este colectivo lo que hizo fue un proyecto que se llamó La Hoja de Atrás, que consistió en hacer un archivo de las hojas de atrás de los estudiantes de esta escuela. Seleccionaron todas las imágenes, las hojas, reflexionaron sobre ellas. Claro, al aparecer todos los contenidos que realmente les interesaba a los estudiantes, pues no hay más que ver las caras, ¿no? Esta intensidad, este placer. Y por último, bueno, aparte de aprender, por ejemplo, lo que era el arte de archivo, el último día del proyecto lo que hicieron fue una gigantesca hoja de atrás en el patio del colegio, haciendo una defensa de lo importante que es lo íntimo, ¿no? La importancia que tiene todas estas motivaciones vitales, qué tan alejadas están de la malla curricular. Este es un proyecto de Art Thinking. Llegar a una escuela, coger un tema importante, relevante, a tener ese clic tan importante, tan creativo, de voy a hacerlo con la hoja de atrás, de un cuaderno, algo que ya hay. Porque hay muchas veces que cuando pensamos en hacer proyectos artísticos en las escuelas parece que hay que comprar barro o óleos, hay que comprar muchos materiales. No. Lo único que hay que hacer es tener una idea creativa, ¿no? En este caso, con la hoja de atrás, y desarrollar y articular un proyecto. Entonces, para mí, este es un ejemplo muy bueno de todo esto que acabamos de decir, del punto número 1, pensamiento artístico, divergente, y podemos ver cómo este proyecto estaba atravesado por todas esas preguntas que hemos visto antes, los ecofeminismos, la cuestión de la pareja, el amor romántico, todo esto saldría aquí y fue atravesado a través del pensamiento artístico. Vamos a ver el punto número 2, que es el placer de lo incómodo. Y ahora lo que les voy a pedir es a las personas que tienen una zanahoria, si la pueden coger. Todo el mundo tiene una zanahoria, hay alguien que tiene zanahoria, hay gente que no. Vale. Y exacto, lo que vamos a hacer es generar como una especie de performance así momentánea. Es que todos subamos la zanahoria arriba. Entonces, fantástico. Estamos ahora mismo haciendo un proyecto de Art Thinking aquí en la Javeriana. Muy bien, muchas gracias. Cuando han visto la zanahoria, ¿qué han pensado? Si era un refrigerio, ¿no? No sé, también tiene connotaciones fálicas, ¿no? No sé, una zanahoria puede estar... Podríamos hablar de la crisis de la masculinidad con la zanahoria. No, es broma. Bueno, en cualquier caso, yo he pedido una zanahoria fundamentalmente para que ustedes se pregunten qué hace una zanahoria encima de la silla. Y esto está relacionado con este punto número 2, con el placer de lo incómodo, ¿no? El pensamiento artístico, el art thinking, tiene mucho que ver con el placer, tiene que ver con introducir el placer en los contextos donde no ha sido introducido, por ejemplo, la escuela. Tiene que ver con que el deseo y el placer es súper político y súper revolucionario, y hasta que no introduzcamos el placer y el deseo
en contextos esos como los escolares, como la universidad, etcétera, etcétera, no vamos a conseguir el conocimiento, ¿no? Hay una frase súper bonita de Lucy Guattari que dice que el conocimiento no llega si el deseo no lo convoca. Si no deseamos, el conocimiento no va a llegar. Un ejemplo, a que todos ustedes conocen personas que se saben toda la saga de Star Wars. Sí, ¿no? ¿Se lo han estudiado? No. Es por el propio deseo, ¿no? O sea, tú a un adolescente de 16 años que se sabe quién es Darth Vader, que es el hijo de Anakin, que no sé qué, todo cosas que yo nunca entenderé, no ha ido a hacer el examen de Star Wars, ¿no? Eso es un ejemplo de deseo. Otra cosa es que analizásemos críticamente Star Wars, que no lo voy a hacer, pero también tiene muchos temas que analizar. Pero el tema del deseo es fundamental, ¿no? Es uno de los elementos que tenemos que meter en el aula y el deseo está relacionado con lo que yo llamo la pedagogía sexy o la pedagogía sexy o entonces el conocimiento no aparece. Y todos esos elementos de asombro, sorpresa, lo inesperado, la improvisación, el secreto y lo extraordinario. Todos estos elementos que tenemos cuando hacemos ocio, cuando quedamos con nuestros amigos, cuando nos vamos de viaje. Todo esto desaparece de forma automática cuando nos metemos en un aula. Porque en un aula, ¿qué tiene que ocurrir? Todo tiene que ser serio y todo tiene que ser aburrido. Y entonces lo que ocurre es que el conocimiento se va. El conocimiento no puede operar en esas condiciones. El segundo punto del art thinking sería introducir este placer incómodo, porque es un placer que empieza con la curiosidad, y para eso está la zanahoria, para que nos preguntemos por qué hay una zanahoria. De la curiosidad nos vamos a la atención, ¿no? Focalizamos en ese concepto. Cuando ya tenemos atención, ese pensamiento se transforma en una emoción y de la emoción pasamos al aprendizaje. Pero al aprendizaje no vamos a llegar nunca si no hay algo que nos incita a la curiosidad antes. Entonces, esta es una de las cuestiones que dentro del pensamiento artístico es tan importante. ¿Cómo fomentamos la curiosidad? Para entenderlo bien, voy a poner también otra vez un ejemplo de una artista, mujer, Joana Vasconcelos. Es una artista portuguesa. En el año 2013, esta pieza que tienen aquí era la entrada de la Bienal de Venecia y es una pieza que se llama La novia. Como pueden ver, es una especie de lámpara gigantesca, blanca, que parece como de un palacio, ¿no? Y uniendo todos estos conceptos, lámpara, blanca, novia, aparece en nuestra mente, creamos un imaginario sobre esa novia, que evidentemente está muy relacionada con la pureza, ¿no? El traje de novia blanco está relacionado con ese concepto. Y bueno, pues vamos creando ese conocimiento. Y esta lámpara estaba bastante lejos, ¿no? Estaba como a unos metros de la entrada. Entonces, según tú ibas entrando, ibas acercándote a la lámpara y de repente, ¡wow! Te das cuenta que la lámpara estaba hecha con tampones. ¿Qué pasaba ahí? Que esa imagen blanca de la pureza quedaba totalmente, ¿no?, arruinada porque entraba el color rojo de la menstruación. Esto es para mí el placer de lo incómodo. Es decir, en ese momento en que te das cuenta de que son tampones, aparece este momento de extrañamiento. El momento de extrañamiento es fundamental en el pensamiento artístico. De hecho, el arte contemporáneo, si algo tiene, es extrañamiento. Cuando entramos a un museo y nos encontramos, pues no sé, pues como las piezas de Damien Hirst, ¿no? Un tiburón metido en una piscina de alcohol y decimos, ¿qué está pasando aquí? Eso es extrañamiento. Y el extrañamiento es fundamental para generar pensamiento artístico. El extrañamiento es lo que ha ocurrido cuando habéis encontrado los globos y las zanahorias o cuando hemos escuchado la música al entrar. Todos esos elementos están generando microextrañamientos en este evento. Y el extrañamiento lo podemos llevar al aula de múltiples maneras. Creo que es una de las cosas más importantes que el pensamiento artístico está haciendo por la educación, ¿no? Yo lo utilizo de muchas maneras, simplemente, por ejemplo, llevando una careta a clase, generando un performance, entendiendo nuestras aulas casi como lugares relacionados con el teatro y las artes escénicas. El pensamiento artístico, el extrañamiento también se puede llevar a la educación a través de
darle un material, una vida distinta a la que tiene habitualmente. Esta foto que tienen aquí tan bonita es de una clase de matemáticas, pero hecha a través de un elemento performativo. Ese material de plástico negro brillante es el material que se utiliza en los centros comerciales para embalar las cargas, igual lo han visto alguna vez, pero llevado a un aula de un profesor de matemáticas puede servir como material para aprender geometría. Eso es justo el pensamiento artístico, eso es el arte, eso es la creatividad. Y eso genera extrañamiento, ¿no? En este caso, en esta pieza tan bonita que hicimos con Miguel Braceli, que es un artista y arquitecto. O simplemente, si yo cojo un elemento que es habitual en mi casa, como un espejo, un cepillo de dientes, una fruta, pero lo llevo a otro lugar. Y de repente un día aparezco a clase y llevo, pues no sé, una sandía. Y dejo la sandía encima de la mesa. Y entonces mis estudiantes van a estar preguntándose todo el tiempo ¿para qué ha traído la maestra la sandía a clase? Ahí ya tenemos la curiosidad, ¿no? Ahí ya tenemos todo lo que hemos dicho que es importante para que se genere el aprendizaje. O simplemente transformar el escenario, transformar el mobiliario de un aula. Durante un año, mis estudiantes y yo estuvimos transformando cada día el escenario de la clase. Este es uno de los ejemplos más bonitos que hicieron, un día que íbamos a tener cine. Y entonces, como pueden ver, en la fila de atrás situaron las sillas encima de las mesas, en la fila del medio dejaron las sillas tal como estaban y en la fila de delante lo que hicieron fue transformar las sillas como en unas tumbonas. Un ejercicio muy sencillo, con los materiales que ahí había, pero que de repente transformó la clase en otro lugar distinto. Esto es trabajar con el pensamiento artístico en el aula, generando todo esto que acabamos de decir. Vale, vamos a pasar al punto número 3. El punto número 1 era pensamiento crítico, el punto número 2, el placer de lo incómodo. El punto número 3, en cambio, tiene que ver con la educación como una producción cultural crítica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de productores culturales o de artistas, siempre pensamos que no somos nosotros, ¿no? Un productor cultural, una productora cultural es alguien que hace música, alguien que hace cine, pero ¿puede un maestro, una maestra, un profesor, una profesora, puede ser un productor cultural? Pues esta es un poco la tercera idea del pensamiento artístico, entender la educación también como una producción cultural, entender a los profesores como artistas, a los estudiantes también, y los formatos pedagógicos como formatos artísticos. Es como si yo les dijese, yo también hice Bellas Artes, yo nunca he sido artista, pero me ha dado igual, porque yo entiendo cada conferencia, cada clase, cada libro, cada paper como una producción cultural. Que es exactamente igual que la de los artistas, lo que pasa es que no se exhibe en un museo, bueno, ahora sí, además, pero en su momento no tenía ese background, ¿no? Entonces, la idea de entender los formatos pedagógicos como formatos artísticos me parece muy importante, muy relevante, muy transformadora. Y también un ejemplo es lo que he hecho varias veces de mi vida con la obra de Ligia Pape, Divisor. Es esta pieza maravillosa donde la artista brasileña Ligia Pape une varias sábanas blancas, las horada, y en esas horadaciones lo que hace es que hay varias personas que andan a la vez con esta sábana. Hay veces que se han hecho piezas de Divisor con 300 y 400 personas. Esta acción performativa, ¿de qué está hablando? De la colectividad, del tejido social, de la dificultad de andar juntas, por ejemplo, de la diversidad, de millones de cosas, ¿no? Es una pieza muy narrativa, es muy importante que el tono sea blanco, si fuese negro, si fuese de otro color, cambiaría por completo, ¿no? Toda la narrativa, todo el relato. Bueno, pues yo he cogido esta pieza de Ligia Pape, la he remixeado, la he utilizado en muchísimas de mis actividades como docente. En este caso recuerdo unas profesoras que estaban trabajando en biología, estaban hablando de los gusanos y entonces se transformaron en un gusano. En este caso la arquitectura, aquí los arquitectos transformando las sábanas en su propio tejado, ¿no? O cuando también estábamos trabajando con algunos que estaban trabajando con las algas, entonces hicieron el objeto de las algas así. O estos eran unos profesores de literatura que estaban trabajando con lo monstruoso y generaron este monstruo
a través de este gesto tan simple que es llevar una sábana blanca a clase. Y darles a las personas con las que compartes la producción cultural esa creatividad. Muchas veces esto lo he hecho con personas que no son de arte, que al principio te dicen, no, yo no voy a poder hacer nada porque no soy de arte, no sé dibujar, no tengo creatividad, y de repente salen cosas increíbles, ¿no? Y esta creatividad está, vuelvo a decir, atravesada por ese pensamiento crítico, por esa reflexividad, por esas cuestiones de los feminismos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se generan a partir de este hecho tan sencillo que es llevar una sábana blanca a clase. Vale, y ya para terminar, porque me imagino que no quedará mucho tiempo, ¿sí? El último punto del art thinking o del pensamiento artístico es dejar de pensar que el arte y la creatividad lo hacen estos señores que son los genios, ¿no? Que esta palabra de genio hay que analizarla mucho. A mí me parece muy sospechosa porque no existe la palabra genia, con lo cual ya empiezo a sospechar, ¿no?, mucho de ella. La idea del genio es una idea muy perversa porque a una sola persona se le pone esta cosa del talento y parece que él solo puede llevar a cabo todas estas revoluciones, pero eso es falso. Todo el trabajo siempre es un trabajo colectivo y siempre estamos trabajando en comunidad. Entonces, los artistas realmente siempre han trabajado en colectividad y por proyectos. Y esta idea de trabajar así es una de las cosas que también tenemos que llevar al aula, al museo, a donde sea, a través del pensamiento artístico. Por eso la primera línea es DIWO, de Do It Yourself. Yo creo que ahora tenemos que pasar a Do It With Others. Todos los proyectos que embarquemos, o la mayoría de ellos, hacerlos en comunidad, que sean colaborativos, que sean proyectos de larga duración, lentos, ¿no? No esa manualidad, que es lo que se ha estado desarrollando e identificando mucho con la educación artística, que se hace en media hora, ¿no? Ese collar de macarrones que lo haces en 10 minutos y ya está. No, el arte todos sabemos que necesita de mucho más tiempo, por lo tanto los proyectos tienen que ser lentos, tienen que generar comunidades afectivas y tienen que invitar a la complejidad. Y dentro de esa complejidad también, ¿no?, aceptar que hay errores, que nos equivocamos, que vamos para atrás, para adelante, para un lado, para el otro, y desechar ahí la idea de progreso occidental, de que siempre hay que ir hacia adelante, eso es imposible. Y bueno, pues estas son las cuestiones que tendríamos en el punto 4, ¿no? Para terminar un poco con este punto 4, me imagino que conocerán este concepto del ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Yo sugiero el aprendizaje basado en proyectos de arte, utilizando siempre el pensamiento artístico como una metodología para generar cualquier proyecto de otra asignatura, ¿no? Entonces aquí tendríamos el ABPA en vez del ABP solamente. Para entender bien cómo podría funcionar esto y también un poco como un resumen de todos los conceptos que hemos visto, voy a poner un vídeo, lo voy a contextualizar un poco. Este vídeo fue el examen que hicimos en un máster de la Universidad Carlos III de Madrid. Era un máster en el que yo impartía una asignatura que se llamaba Cuerpo. Esta asignatura estaba, este máster estaba dividido en 6 bloques y necesitábamos sacar la nota, ¿no?, para calificarlo. Lo que ocurrió es que decidimos hacerlo de una manera totalmente inusual, utilizando el pensamiento artístico. Yo convoqué a los estudiantes que viniesen en 6 grupos, tenían que venir vestidos de colores diferentes, ahora lo van a ver cómo operaron esos colores. Y apareció otro amigo mío, un profesor, que construyó una música. Y lo que tenían que hacer los estudiantes, cada grupo, era darle letra a esa música. Después lo ensamblamos todo, que es lo que van a ver, y ese fue el examen. Lo llamamos La La Class, haciendo un paralelismo con la película La La Land, y lo vamos a ver ahora y cuando terminemos de verlo hacemos una reflexión sobre ello. ¿No tiene sonido? Sí, tiene sonido. Pero que lo pare, sí, porque tiene sonido. Me voy a sentar aquí un momento. De acuerdo. Vale, genial. Vale. Yo quería preguntar de todo, pero no. Después nos sentamos las dos. Y ya lo hablamos. Muy bien. Genial.
Qué raro que no tenga sonido, ¿no? Ah, vale. ¿No está ahí? ¿Quieres decir algo? No, vale, vale. No, es que estamos viendo cómo se conecta el sonido, ¿no? Bueno, pues. De utilizar el Art Thinking, porque le hemos pedido que nos ponga la música y entonces ahora no está conectado con el PowerPoint. Pero como está muy lejos, vamos a tardar. ¿Podemos hacer un descanso de que la gente vaya al baño? ¿No?
propias cantarán. Si pones la mirada cachonda, tendrás una pedagogía muy redonda. Nunca dejes de explicarla. Es mejor quedarse, ya verás, mostrando afecto hacia todos los demás, sin miedo a tus errores. Escucha tu cuerpo sin dudar, sigue las pistas, no se trata de encontrar, ponte en marcha con actitud. Besamos con el cuerpo, no te vayas a engañar, no nos separes de la mente nunca más, porque en tus clases en escena debe entrar y aprenderemos siempre. Desde comenzar la universidad, no sé si es innovación o realidad, pero tu cuerpo tiene mucho que contar, el cuerpo nunca miente. Ven a esta diversidad, observa nuestros cuerpos y comprobarás que todos somos diferentes. Si es aburrido todo igual, todos tenemos nuestra propia identidad, busquemos nuevos referentes. Si tu clase es un funeral, basta dejar la esencia para cuerpo cultural, un orgasmo polilabial. Si llenas tu clase de sofá, hasta aquí fuertes que traumas de presencial, hay que salir de hablar. Pensamos con el cuerpo, no te vayas a engañar, no nos separes de la mente nunca más, porque en tus clases se te enseña la verdad y aprenderemos siempre. Desde colección hasta la universidad, no sé si es innovación o realidad, pero tu cuerpo tiene mucho que contar, el cuerpo nunca miente. Cuando rompes la normalidad, en tu clase provocas la curiosidad, naciendo el extrañamiento. Coge tu varita mágica, haz un cambio en tu estilo y forma de enseñar, y márgate ya una performance. Sé más efectivo al enseñar, usa tu cuerpo, no te dejes arrastrar por tus miedos y complejos. Pon en juego la expresividad, tu cuerpo es un instrumento especial, de tu alma es un espejo. Pensamos con el cuerpo, no te vayas a engañar, no nos separes de la mente nunca más, porque en tus clases se te enseña a entrar y aprenderemos siempre. Desde el colegio hasta la universidad, no sé si es innovación o realidad, pero tu cuerpo tiene mucho que contar, el cuerpo nunca miente.
Bueno, pues esto que acabamos de ver era un examen. Y yo les animo a que hagan exámenes así. Bueno, les animo a que no hagan exámenes, pero si los hacen, que los hagan así. Porque realmente es un ejercicio, este último, en el que vemos todo condensado, todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Está el placer, está el conocimiento, está el arte, está la creatividad, está el pensamiento crítico. O sea, todo lo que hemos visto atraviesa este ejercicio en el que, de verdad, que esto que ocurrió, lo que acabáis de ver, no tenía preparación, no tenía ensayo. Se hizo en 2 horas con una cámara fija, pero demuestra que todas estas cosas se pueden hacer de forma sencilla, que lo que tenemos que hacer es atrevernos a hacerlas y, bueno, pues todo lo que hemos visto, ¿no? Toda esta cuestión de la curiosidad, del deseo, de lo extraordinario. Vamos ahora sí que a terminar de verdad. Voy a recordar un poco los conceptos que hemos hecho desde el principio. Nos hemos preguntado qué entendemos ahora y aquí por arte y creatividad, en un congreso que esos 2 son los focos principales. Y hemos visto que sería interesante quizá dejar de hablar del arte y empezar a hablar del pensamiento artístico. Y este pensamiento artístico está imbuido del pensamiento crítico, el pensamiento divergente, con esta idea, ¿no?, de que es más hacer preguntas que llegar a las respuestas. En el punto número 2 hemos visto la importancia del placer de lo incómodo. Este placer también de preguntarnos cosas que no sabemos muy bien que vamos a poder contestar, de preguntarnos cosas como cómo es una película de Blancanieves, si una película de Blancanieves nos puede llevar al abuso. Todo esto tiene que ver con la incomodidad, pero también tiene que ver con ese placer por generar conocimiento, con todos estos conceptos dentro, el secreto, la improvisación, lo inesperado. En el punto número 3 hemos hablado de la educación como una producción cultural crítica, cómo podemos transformar esos formatos pedagógicos en formatos artísticos y entendernos a nosotras mismas como artistas en el aula. No solamente es un artista quien está exponiendo en un museo, sino que nosotras y nuestros estudiantes también podemos entendernos desde ahí. Y, por último, el punto número 4, hacer todo esto de manera colaborativa, en comunidad, de manera afectiva, compleja y lenta, que es lo que hemos visto en este último vídeo, en el que toda esta construcción era imposible que lo hubiera hecho una sola persona, por ejemplo. Y con esto lo que vemos es como todas esas ideas que hemos visto al principio, todas esas crisis del presente, la de la ecología que está respondida o está intentando responderse desde los ecofeminismos, la de la afectividad desde la anarquía relacional, el pensamiento artístico, los pensamientos y prácticas decoloniales, el pensamiento anticlasista y etcétera, porque en ese etcétera hay otros miles de pensamientos, son un poco los que nos convocan aquí y son los que debemos de poner en funcionamiento si realmente queremos ser agentes culturales, educativos, transformadores del presente. Para mí la idea como central de esta charla es que tenemos que contextualizar lo que es el arte y la creatividad en el momento actual, y en el momento actual muchas de estas cuestiones están funcionando, por lo tanto tenemos que responder desde ahí. No podemos seguir utilizando a Picasso, seguir utilizando a Rubens, seguir utilizando las manualidades, porque eso son respuestas de otro momento histórico que no es el momento que nos pertenece. Y a mí siempre me gusta terminar mis charlas también artísticamente. Y entonces siempre utilizo una metáfora que es la metáfora de la nieve, la metáfora de las tormentas de nieve. Seguramente que no hay mucha gente de la que hay aquí que haya visto nevar en la realidad, ¿no? Pero la mayoría de ustedes han visto nevar en películas, en series. Si ven Juegos de Tronos, verán nevar continuamente. ¿Y cómo empieza una tormenta de nieve? Pues una tormenta de nieve empieza con unos pequeños copos, ¿no?, que van cambiando, que van pasando, que van bajando, y ahí vamos preguntándonos si es interesante o va a ocurrir esta tormenta. Luego, poco a poco, esos copos cada vez van yendo más y más y más hasta que nos damos cuenta de que estamos en medio de la tormenta. Y por último, lo que ocurre muchas veces es que la tormenta lo que hace es cambiar el paisaje, ¿no? Crea el paisaje, transforma el paisaje. No son tiros de...
Bueno, y en esa transformación del paisaje es donde está la transformación social. Entonces, quedamos con esta idea de que cada uno de nosotras podemos ser uno de estos copos. Estos copos por separado no hacemos nada, pero todas juntas podemos transformar el paisaje de la educación. Muchas gracias. ¿Me quedo aquí? Sí. Bueno, y sobre todo, espero que os lo hayáis pasado bien, que era lo más importante de esta conferencia. No me voy a sentar. No. Un buen susto nos alcanzamos a llevar. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a quienes están conectados. Quiero saludar a Sore Esenit, que nos saluda. Gracias por estar conectada durante toda la transmisión. A ustedes, por supuesto, también por acompañarnos. María, muchísimas gracias. Y vamos a dar entonces inicio a las preguntas. Yo sé que deben haber muchas preguntas en el público. Vamos a dar espacio para 3, 4 preguntas, dependiendo de lo que nos vayamos demorando. Nuestro equipo que está identificado con los chalecos azules, ya vi la primera por allí, la segunda, van a estar circulando los micrófonos. Entonces, si quieres, arranquemos acá con la señorita y luego sigue el caballero. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Lina Spitia. Yo soy artista y también pues me dedico a parte de la educación, y yo tengo una pregunta relacionada con estas técnicas tradicionales que se trabajan en la academia, digamos, la pintura, el grabado, el dibujo. ¿Cómo es posible? Estas técnicas tienen unas metodologías, ¿verdad? Por ejemplo, imprimir, no sé, un grabado tiene una técnica, viene de un papel y es una técnica tradicional, ¿no? ¿Cómo articular estas técnicas tradicionales a todos estos nuevos relaciones que nos hablas desde el arte y desde la comunidad y lo colectivo? Pues creo que siempre que utilicemos una técnica, sea cual sea tradicional o no, hay que preguntarse para qué queremos utilizar esa técnica. O sea, lo importante para mí no es la técnica, sino la idea con la que vamos a representar esa técnica. Por ejemplo, en educación artística hay un ejercicio que también seguro que todas las que estamos aquí hemos hecho, que es el dibujo del Día de la Madre. Hay como un gran tema, ¿no? El Día de la Madre, hay que hacer un dibujo y todos los niños dibujamos, es una técnica tradicional, para hacer este dibujo del Día de la Madre. Si la maestro se queda ahí, pues hacemos todos el mismo dibujo con las florecitas, los corazones, ¿no? Pero de repente, si ese maestro o esa maestra atiende a las crisis del presente, puede decir, ¿qué es hoy la maternidad? Vamos a hacer este dibujo, pero vamos a hacer este dibujo pensando qué es ser una madre hoy, qué es la maternidad subrogada, cuántos niños en la clase tienen madre o no tienen madre, cuántos hay adoptados, dónde está la paternidad, que es un gran tema, siempre ausente, como en Blancanieves, como en todos los cuentos. Y de repente tú puedes estar 3 meses trabajando este concepto de la maternidad y al final hacer un dibujo que tenga que ver con todo eso. Pero si tú solo te limitas a hacer el dibujo tradicional, es que no estás generando pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ahí tienes la técnica del dibujo, que la puedes desarrollar súper bien, pero lo importante es para qué la desarrollas. ¿Para nada? ¿O para seguir consolidando un estereotipo de la maternidad caduco? Porque ya no hay, o sea, las madres ya no somos lo que se pensaba que éramos. ¿O para hablar de la maternidad y todos los problemas que la maternidad tiene ahora, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy bueno. Es como, no, yo quiero trabajar la maternidad, pero la maternidad como crisis del momento presente. Y entonces ahí va a aparecer el feminismo, va a aparecer teorías decoloniales, ¿no? Creo que he contestado. Aquí teníamos la segunda pregunta. Hola. Hola. María, muchas gracias por la charla, primero. Y segundo, te quería preguntar, nosotros tenemos un grupo en el que más o menos charlamos cosas que están muy alineadas con las que tú estás planteando, pero nos estamos, digamos que frente a una encrucijada, y es ¿cómo evaluamos este tipo de actividades? Fin de la pregunta. Vale, es la pregunta. ¿Pero es una evaluación de cara a evaluar a los alumnos o al grupo de investigación? A los alumnos. Bueno, pero entonces ahí podemos ir a la primera foto de todas, que es esta, ¿os acordáis que la que estaba yo con la careta de pájaro? En esa acción performativa
Y yo lo que hacía era hablar con los estudiantes, les contaba que habían aprendido la asignatura y luego llevábamos a un número. Y me decían, pues yo si tuviese que representar lo que he aprendido en la asignatura pondría, yo qué sé, un 8, ¿vale? Y entonces yo apuntaba en mi lista un 8. Pero eso era anecdótico, eso ocurría el último día al final. Lo importante para mí era no poner la evaluación en el centro de la asignatura. Eso no quiere decir que no tengas que evaluar, pero hay profesores y hay sistemas que ponen la evaluación en el centro. Entonces, ¿cómo deshacer eso? Pues hay muchas formas de hacerlo. Yo, desde luego, el primer día de clase le digo a los alumnos que no les interesa mi asignatura, que no vengan, que están aprobados. Y mucha gente que se va. Pero los que se quedan no están obsesionados con la nota. Entonces, creo que la clave está eso, en no poner la evaluación en el centro. ¿Sí se escucha? Sí. Antes que nada, pues gracias por la charla. Y también mi pregunta es más que me ha ocurrido. Yo soy egresado aquí de Artes Visuales, pero también hice unos semestres de educación infantil y he trabajado en jardines y en colegios. Pero lo que ocurre, más a la pregunta de la anterior pregunta, es las directivas o los directores, los padres exigen resultados tangibles. Entonces me ha sucedido que cuando yo presento un programa que yo desarrollé en la tesis, que es muy ligado a eso de cómo cambiar las artes y que no sea la manualidad, sino un pensamiento crítico creativo, me dicen que no buscan eso, es un resultado más inmediato, que se pueda ver. Yo quiero ver al niño garabateando, si no quiero que haga un cenicero. Entonces también ocurre, y me han dicho directoras de colegios que pues también tanto un colegio es un negocio y pues tú tienes que complacer a quien te paga ese negocio. Entonces si los papás te exigen que quieren resultados en matemáticas, inglés y que lo llenan de 20,000 materias, pero no en identidad, en creatividad o en reconocimiento, entonces ahí uno cómo podría buscar el quiebre para ese tipo de escenarios. Bueno, es una muy buena pregunta. Por un lado, hay que cambiar. Estos eventos o lo que estamos haciendo aquí ya son pasos en ese cambio hasta que las directivas de las escuelas o las familias entiendan que el arte ya no es los conejos esos. O sea, creo que estamos en esa dirección, ¿no? Vamos lentos, pero vamos seguros. Hay que hacer mucho trabajo con las familias, con los padres. Yo aconsejo a las personas que trabajáis con familias hacerles unas charlas a las familias, explicarles esto, hablarles que la dirección de la educación artística está cambiando, o sea, darles información, porque hay veces que simplemente con informarles todo cambia bastante. Pero, ¿tu nombre era, perdona? Mateo, te diré que yo una de las cosas que tengo más preciadas en mi vida es que tengo varias denuncias de estudiantes. Y me parece que es una de las cosas más importantes de mi carrera, ¿no? O sea, si no hubiera sido denunciada por hacer las cosas distintas a como se suelen hacer, creo que mi trabajo o sea, eso me hubiera explicado que mi trabajo no había funcionado. Las veces que ha ocurrido ha tenido que ver con métodos de evaluación, porque lo que suele ocurrir cuando alteras los métodos de evaluación es que los estudiantes tradicionales, que están acostumbrados a sacar muy buenas notas, de repente ya no saben hacer eso, ¿no? Entonces cambia todo el ecosistema de la clase. Y esos estudiantes son los que, al no conseguir eso, ponían las denuncias, ¿no? Pero esto entronca con el concepto de honestidad con lo real. Yo como profesora o ahora trabajando en el museo o no sé, cuando me han propuesto hacer esta charla, lo que siempre intento hacer es ser honesta conmigo misma. Es decir, ¿qué es lo que creo que tengo que hacer? Y hacerlo. Porque si no lo hacemos y estamos pensando, lo que pensarán los padres, lo que pensarán el equipo directivo. Yo ahora que estoy, ¿no?, aquí invitada por una universidad católica, lo que pensará la universidad católica si me pongo a hablar de anarquía relacional en la charla, ¿no? Pues no, o sea, yo creo que honestamente tengo que hablar de esas cosas. Además, afortunadamente, esta universidad es muy progresista y a pesar, ¿no?, de ser religiosa, abre las puertas a otros tipos de conocimiento y eso es lo que suelo hacer. ¿Que en mi vida a veces me ha salido mal? Pues sí. Pero yo me acuesto muy tranquila conmigo misma todas las noches y ese concepto de honestidad con lo real creo que es el que tiene que estar por encima de todos los pensamientos que tenemos sobre cómo hacemos las cosas, ¿no? Luego hay dificultades, evidentemente hacerlo así es más complicado que hacerlo de otra manera, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. La siguiente pregunta. Hola María.
Aquí. Soy Luz Marina, creo que tú en los últimos años te has vuelto como mi ángel. ¿Me he vuelto, perdona? Como mi ángel. Ah, mi ángel, wow, qué responsabilidad. En la medida que cuando leí tu primer libro, el de la Red Evolution, pues como que me fui afirmando de que Luz Marina pues no estaba loca, sino que lo que estaba haciendo iba en una tonalidad sobre lo pedagógico, sobre lo artístico, porque crear condiciones disruptivas en los escenarios escolares que tenemos es muy, muy difícil, por la mirada tradicional, porque además uno empieza no a asegurarse, sino a insegurizarse porque no sabe, uno cree que eso es lo que hay que hacer un salón disruptivo, que hay que hacer un escenario disruptivo, y uno en los hoteles donde hace ejercicios como este, la tradición es poner allá el escenario para alguien mayor que va a hablar, esta posición de las sillas, y hacerlo de una manera distinta, a veces se convierte como en un desafío, digamos, como solitario, porque además hay que pelearse con el staff del colegio, con el staff de las organizaciones, de los ministerios, en donde esto se pone como, es como si tú haces lo disruptivo, pierdes el control o no estás en ese lugar. ¿Cómo hacer para que cuando uno hace y cree en eso, no pierda la fe en eso? Bueno, pues yo creo que has dado una clave cuando has dicho que te sentías sola o que lo hacías en solitario, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones es hacerlo en comunidad, como generar comunidades de docentes, artistas, comisarios, que estamos trabajando en la misma dirección. Cuando me han presentado antes, han hablado que yo soy socia fundadora de un colectivo que es Pedagogías Invisibles, y generar ese colectivo y trabajar ya durante 10 años con Eva, con Clara, con Andrea, con Carmen, para mí ha sido fundamental para coger fuerzas en esos momentos que dices, no puedo más, ya quiero hacer el collar de macarrones porque no puedo más, ¿no? Entonces hay alguien que te da un codazo y dice, no, recuerda lo que escribiste, ¿no? Entonces creo que a acompañarnos de otras personas que piensen con nosotros es fundamental, unido a lo que acabo de comentar ahora también de esta idea de ser honestas con nosotras mismas, de poner por encima lo que creemos que hay que hacer, de lo que nos pide la sociedad que hagamos, porque es verdad, o sea, luchar contra el patriarcado, contra el capitalismo, ¿no? Contra todas estas formas de empequeñecer el pensamiento es complicado, pero también es una vida muy privilegiada. Entonces, si te lo crees de verdad, pues es muy bonito. Así que también pensar eso. Vamos a tener espacio para 2 preguntas más, la primera y la segunda. Gracias. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias. Mi nombre acá, Marcela, soy antropóloga, y una de las cosas que quería comentar en mi proceso de educación, y que va una pregunta, una incitación para ti, es que cuando salir del aula, ¿qué pasa cuando salimos del aula? Y es que cuando salimos del aula, por ejemplo, acá en la Javeriana, nos vamos a encontrar con barrio marginal acá, ¿no? Al pie. Y salimos del aula y nos vamos a encontrar con un montón de habitantes de calle, de vendedores. Y creo que pensar Latinoamérica y Colombia y Bogotá es pensarse y sentir la desigualdad social. Y la desigualdad social es que mi hermana vive en Madrid y con ella camino cada vez que ella va de su casa caminando al trabajo por celular, y pues yo no lo puedo hacer, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, es pensar en un montón de miedos, de violencias que nos atraviesan, y que siempre hay una tensión, hablando de cuerpos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando viví en Buenos Aires, jugábamos a reconocer a un bogotano, y un bogotano, ¿cómo se reconocía? Porque caminaba con la maleta hacia adelante y miraba hacia los lados. Entonces, ¿sí? Entonces, creo que cuando salimos del aula en estas pedagogías críticas, en esas metodologías críticas que nos estamos pensando, ¿cómo nos pensamos salirse del aula en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica? Esa es una pregunta, una invitación. Y lo otro solamente es un comentario, algo que me hizo como un raye, que no lo quiero dejar pasar, y es que cuando hablamos de feminismo, sino hablar de la incomodidad de la feminidad, es un poco, para mí me generó ahí como disrupción, y no pensar que ahorita nos estamos hablando de esas rupturas de lo femenino y lo masculino, y pues están entrando, estamos en plena crisis de las identidades, afortunadamente. Gracias.
Gracias, Marcela. No, claramente la crisis de la feminidad es otra de las grandes crisis, pero yo creo que es más grande la de la masculinidad. Lo que pasa es que la de la masculinidad está como más invisibilizada. Es como que los hombres dicen, no, si nosotros no tenemos ninguna crisis. Y es como, bueno, no sé. Yo, según te escuchaba, creo que una de las cuestiones interesantes sería convertir, cuando salimos del aula, es como convertir lo que hay fuera en el aula. O sea, convertir esos sitios que estás diciendo. Ahora mismo, cuando hablabas de este ejemplo tan bonito que has puesto de cuando vas hablando con tu hermana, hacer una deriva, creo que hay cada vez más que abandonar el aula, porque el aula es como un sitio que está muy alejado de las realidades sociales. Y si queremos hacer este pensamiento artístico, crítico, transformador, político, antirracista, antimachista, anticlasista, tenemos que abandonar el aula. El aula es un lugar que condensa todas esas cosas, ¿no? Claro, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que muchas veces lo que hay que hacer es no preguntar. Porque si cogemos a nuestro tutor y le decimos, no, es que hoy la clase de hoy la queremos dar en tal sitio, ya va a haber un montón de problemas, ¿no? Si tú coges y lo haces y generas un proyecto y ese proyecto tiene visibilidad, etcétera, etcétera, y luego lo presentas, pues ya, ¿no?, has generado la forma de hacerlo de manera distinta. Yo salía muchísimo con mis estudiantes de clase. Las últimas clases ya casi ninguna las dábamos en el aula. Entonces, esta idea de romper el aula como constructo educativo también es muy importante. Así que gracias por traerlo aquí. ¿Y hay alguna pregunta más? Una pregunta más, sí. La última. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es en relación a la arquitectura de transmisión. ¿Cómo hacer que la gente no se extrañe al momento de entrar en un museo o bien en otros espacios pedagógicos de arte? Porque a veces no basta, no es suficiente tener una pedagogía crítica, no es suficiente para que la gente, para que el extrañamiento pues termine por generar un desinterés, porque realmente, digamos, en Colombia vivimos muy anestesiados. Y en relación a lo que decía la colega, sí, Marcela, bueno, hay personas que nunca van a saber qué es lo que pasa aquí o qué es lo que está pasando aquí, digamos, en esta conferencia, cuáles son los diálogos que ocurren y para qué sirven. Entonces hay gente que pasa desapercibida, son unos nadie y el arte no los abarca nunca. Entonces, ¿qué hacer con eso? Pues hay que cambiar los planes de estudio. Hay que cambiar los planes de estudio de las facultades de magisterio, de las facultades de arte, de las facultades de antropología. Yo creo que hay que cambiar la formación de las personas para que todo eso como vaya generando un rizoma de transformación social, ¿no? Porque los planes de estudio siguen estando obsoletos. Y es una pena que esto se vea como en cosas píldoras, ¿no? Una conferencia, esto que vi en Instagram, vino no sé quién, o esto encontré. Es como, encuentras todo eso como fuera y luego te vas a la universidad y el plan de estudios te sigue hablando de algo que ya no está nada conectado con el presente. O sea, por eso mi obsesión es que todo esté conectado con el presente, porque si está conectado con el presente va a vibrar. Y si no está conectado con el presente, no va a vibrar. O sea, a ningún niño, aunque tenga 5 años, le apetece hacer un collar de macarrones, ¿no? Entonces, esta es la clave. María, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber participado en este espacio. Por favor. Primero les tengo una invitación a pasar por la presentación de los pósters que están ubicados en la entrada de la Facultad de Arte. Los autores están presentando sus proyectos de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. y de allí podrán pasar a ver la exposición Condiciones de Posibilidad en la galería de esta misma facultad. Ahora sí, podemos salir, tomar un coffee break y nos vemos nuevamente aquí a las 10:30 de la mañana para empezar el conversatorio Art Thinking, trascendiendo al escenario cultural. Muchas gracias.